Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es María Alejandra Cuervo, gestora de preaceleración del proyecto Ecosystem PT y de la Startup Factory Colombia. Hoy los voy a estar acompañando nuevamente en este módulo 3, donde vamos a estar hablando un poco del modelo organizacional, de cómo es ese modelo propicio para llevar a cabo la innovación. Vamos a hablar de tres temas muy importantes, que es cultura de la innovación, innovación abierta y ecosistemas de innovación. Esto nos va a permitir entender un poco cómo debemos gestionar nuestros procesos, cómo debemos fortalecer también las capacidades que ya vimos que son muy importantes en el mundo empresarial para aplicar la innovación y cómo revisar esas oportunidades que están en el mercado, esas oportunidades que ofrecen desde los ecosistemas para fortalecer el capital humano, para fortalecer el desarrollo de las ideas y cómo nos podemos articular todos para gestionar unas mejores ideas, unos mejores proyectos y crecer y potencializar nuestros emprendimientos. Entonces, sin más preámbulos, en este video vamos a hablar sobre cultura de la innovación. Bueno, entonces, para los expertos en innovación, ya vimos pues todas las definiciones de innovación, todos los diferentes tipos de innovación que existen y un poco cómo implementarlas. Entonces, para hablar de cultura de innovación, tenemos que hablar de unas actividades que se tienen que realizar permanentemente para que la innovación no ocurra solamente una vez, no ocurra por casualidad, no ocurra esporádicamente, sino que la innovación sea parte de la cultura y del ADN de nuestras empresas y de nuestros emprendimientos. Entonces, la innovación es el resultado de darse cuenta de esa necesidad de que tenemos que tener ideas, de que hay tendencias emergentes, de que hay oportunidades comerciales, de que esto podemos sacar ideas que podemos desarrollar a escala para beneficiarnos y para obtener pues un mayor pues algo económico o para fortalecer nuestros emprendimientos y nuestros negocios, y con esto debemos cultivar una cultura de la innovación. Entonces tengo esta frase que Aristóteles dijo una vez: somos lo que hacemos repetidamente, y esto aplica para toda la vida, para la innovación, para los emprendimientos, para la vida en general. Entonces, cuando hacemos una actividad repetidamente, la apropiamos más, hablamos con mayor conocimiento, podemos aplicarla de una mejor manera. Entonces, si hacemos algo repetidamente, pues lo vamos a cultivar. Una cultura de la organización es la suma de todas esas prácticas, procesos, hábitos, incentivos que debemos ofrecer desde nuestra empresa, desde nuestro emprendimiento, a nuestra cultura organizacional. Entonces, es súper importante que los dirigentes, que las cabezas de las organizaciones, que los gerentes, que los directivos comprendan que la cultura es eso: hacer las cosas repetidamente, pues hacer que suceda efectivamente en la organización. Una cultura de innovación valora y apoya la innovación, apoya a las personas, le brinda los recursos necesarios para que puedan hacer realmente innovación en una organización. Una cultura de la innovación eh, realmente valora y apoya la innovación y hace que la innovación ocurra brindando las herramientas a las personas, a los recursos. Cuando nos referimos a recursos, ya sabemos que no hablamos solamente de recursos económicos, sino de recursos de infraestructura, como espacios, los equipos adecuados, los software, las licencias, para que pueda ocurrir los procesos de innovación. Entonces, ¿qué es una cultura de la innovación? Una cultura de la innovación es un entorno que apoya el pensamiento creativo, que promueve los esfuerzos y recursos para extraer un valor económico y social del conocimiento, y al hacerlo generar productos, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados. Entonces, la cultura de la innovación es un entorno donde se fomenta y se aplica el pensamiento no convencional. Ya sabemos que tenemos que salir de la caja, tenemos que tener pensamientos divergentes, tenemos que tratar de pensar de otra manera
para fomentar y aplicar la innovación. También es un entorno donde se democratizan las ideas. En una cultura de innovación, todas las ideas sirven, ninguna idea es mala. Todas pueden aportar al desarrollo de productos, al mejoramiento de servicios. También una cultura de innovación es donde hay compromiso por parte de los directivos de la organización, donde los equipos son multidisciplinarios. ¿A qué nos referimos con un equipo multidisciplinario? Es que hayan personas que tengan diferentes conocimientos, que tengan diferencia en distintos aspectos, en diferentes temas, en diferentes sectores, donde se desafía constantemente el status quo, que es esa manera como de pensar convencional. Entonces tenemos que pensar la manera de cómo sucederían las cosas eh, diferente a cómo suceden normalmente. También es una cultura donde se trabaja en equipo y se confía en el liderazgo. Esto es supremamente importante, ya lo habíamos mencionado en las capacidades empresariales, tenemos que confiar en las personas, tenemos que confiar en su liderazgo, en el trabajo que hacen y pues claramente trabajar en equipo. Entonces, una cultura de la innovación es tener sistemas dinámicos, tener esa apertura al cambio, a la gestión de los procesos, a que cambien y sepamos cómo reaccionar pues, a ellos, una organización en constante cambio y evolución, tener lógicas de adaptación continua, potenciar los talentos individuales, las capacidades, tener la innovación como parte integral de todos los procesos de la organización y también tener apertura constante a la experimentación. Tenemos que aprender a iterar, tenemos que aprender a equivocarnos, tenemos que aprender a fallar y aprender de los errores, pero siempre aplicar y poner en práctica, no quedarnos con las ganas de hacerlo. Una cultura de la innovación se compone como mínimo de los siguientes tres pilares. Uno, que es la estrategia para la innovación. Ya hablamos de que una cultura de la innovación tiene que comenzar por el liderazgo, por la visión, por la gobernanza de los directivos, del gerente, de las personas que están a cargo de un emprendimiento o de una innovación. También de las personas, que ya sabemos y ya hemos hablado que son las personas las que innovan, son las personas las que eh, hacen que suceda efectivamente la innovación, donde ellos tienen valores, conductas, donde se tiene que promover un ambiente específico para que la creatividad y la innovación se den. Y también tenemos la gestión, que es donde tenemos los recursos, procesos y resultados de la innovación. Entonces, para hablar un poco sobre cada uno de estos tres ejes fundamentales de la cultura de la innovación, pues vamos a ver cada uno. Entonces, estrategias, tener una visión clara de cómo fomentar la innovación con personas comprometidas, con todas las iniciativas que tenemos, las ideas, los proyectos para sacar su mayor potencial. Las personas, pues, son los que tienen esas capacidades, esos valores de emprendimiento, son los que están aprendiendo, colaborando, generando ese ambiente de confianza y coherencia que queremos, pues, permear en toda la organización. Entonces, son las personas las que aprenden, las que colaboran constantemente y tenemos que brindarles un ambiente de confianza para que suceda realmente la innovación. Y cuando hablamos de gestión, hablamos de todos los recursos adecuados y procesos que nos ayuden a materializar efectivamente esos proyectos que queremos sacar adelante en la organización. Entonces ya hablamos de los recursos, que no solamente nos referimos a recursos económicos, sino a infraestructura, a espacios donde suceda la innovación, a tecnología, a equipos, a software, a licencias, a herramientas como simplemente papel y marcadores para que las personas puedan expresar sus ideas. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de una cultura de la innovación? Entonces, la cultura de la innovación nos ayuda a canalizar el talento de las personas, que esto constituye un beneficio directo en los resultados de la entidad. Si tenemos personas con capacidades, con talentos identificados, si les ayudamos a potencializar individualmente sus talentos, sus capacidades, pues van a aportar a esa cultura de la innovación. También una cultura bien canalizada es una herramienta para posicionar los intereses de la entidad. También es promover la integración de la innovación en los procesos de la entidad. Facilita la generación de productos y servicios que cubren mejor las necesidades y deseos de todos los grupos de interés
Y una cultura de la innovación también ayuda a la adaptación al cambio, propone nuevas realidades, direcciona a la entidad por el camino que tiene que ir. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de la innovación? Entonces, es muy importante entender el status quo. Ya mencionamos que el status quo es como esa manera normal en la que se hacen las cosas. Entonces, entender el status quo y desafiarlo constantemente es primordial en una cultura de innovación. Es importante entender por qué las cosas son como son y cómo podemos cambiarlas y cómo podemos actuar diferente. Entonces, la empresa es el principal resultado de las personas. Por eso, las personas son las que nos ayudan a gestionar la cultura de la innovación. También es importante entender que necesitamos el compromiso de los líderes. Muchos expertos en innovación mencionan que el cambio de la cultura de innovación comienza desde arriba. Una transformación cultural empieza por las personas que la gerencian, por las personas que la direccionan, por las personas que están a cargo como tal de la organización. Entonces, una cultura de innovación requiere de un fuerte liderazgo y de un alto compromiso, pues, de la dirección. Eh, Sabemos que a menudo los líderes necesitan convertirse como en esos modelos a seguir, entonces es muy importante que estos también incentiven y fortalezcan sus capacidades empresariales y sus capacidades de liderazgo para que se permee a toda la organización. Y también los líderes deben comunicar constantemente la importancia de esa transformación para que todos se suban en el bus de la cultura de la innovación y pues pueda eh, puedan hacer que la innovación suceda. También, si bien tiene que tener el compromiso de los líderes, es muy importante el compromiso de los colaboradores, porque si bien los expertos mencionan que la cultura de la innovación comienza desde arriba, desde las cabezas de la organización, realmente la innovación sucede desde abajo. ¿Por qué? Ya vimos que son las personas las que tienen las capacidades, el talento de hacer que las cosas sucedan y son las personas las que hacen que suceda la innovación y no las empresas. Entonces, la transformación requiere de que los empleados de toda la organización, de los colaboradores se comprometan, de que acepten las formas de trabajo, de que frecuentemente les hablemos de una cultura de innovación. También debemos entender el comportamiento de las personas para saber cuáles nos pueden ayudar a solucionar cualquier tipo de problema, a identificar qué talentos o qué capacidades debemos inculcar en los colaboradores para fortalecer muchísimo más nuestra cultura de la innovación. También tenemos que tener muy en cuenta que debemos comunicar con un propósito. Si bien en la empresa podemos definir nuestra propia definición de innovación, tenemos una buena estrategia de innovación, de cómo gestionar esa innovación, debemos comunicar con propósito para alinear las expectativas y los objetivos en materia de innovación en toda la organización y en todos nuestros grupos de interés. Entonces, el primer paso es efectivamente comunicar esa estrategia en todos los niveles jerárquicos, hacer campañas de información. Este mensaje debe ser muy repetitivo y muy coherente en todos los niveles de la organización. Comunicar con propósito nos permite crear confianza, tener un propósito real del por qué estamos innovando, para que las personas entiendan efectivamente por qué queremos innovar y pues por qué debemos innovar para crecer. Y por último, y no menos importante, debemos medir, aprender e iterar. Ya les mencioné hace un momento que es muy importante que experimentemos, que fallemos, que aprendamos de los errores. La innovación se trata de hacer prototipos, de iterar, de experimentar, de revisar constantemente si algo falla, pues revisar la manera de solucionarlo para mejorarlo. Entonces esta quinta es muy importante porque una cultura no cambia de la noche a la mañana y hay que estar preparado para hacer ajustes continuos y pues tenemos que salirnos de la zona de confort que todo va a salir de acuerdo a lo que planeamos. Entonces es muy importante este último punto. Una cultura de la innovación siempre tiene espacio para la creatividad, la empatía y la libertad.
pero estos atributos también deben equilibrarse con algunos que son más difíciles y de pronto no tan divertidos, como la disciplina y la responsabilidad individual. Entonces, esto es muy importante, si bien la cultura de la innovación nos anima y nos acerca a ese mundo divergente de la creatividad, de las ideas, también tenemos que ser un poco racionales y llevar como todos esos esfuerzos a un nivel más racional de evaluar si efectivamente pues las ideas nos sirven, si nos están generando algún sobrecosto o si nos están pues permitiendo, no sé, como estancarnos. Entonces, es muy importante tener un pensamiento tanto divergente como convergente para tener muchas ideas, mucha creatividad, muchas soluciones, pero también poder evaluar cuáles de todas esas podemos implementar. ¿Cuáles son las prácticas que nos pueden ayudar a crear una cultura de la innovación? Entonces, tener equipos de trabajo multidisciplinarios, ya les mencioné qué significa equipos multidisciplinarios, y es que sean personas que compongan equipos de varias áreas del conocimiento, que tengan experiencia en diferentes sectores, en diferentes temas, que vengan de empresas que no tengan nada que ver con las de nosotros para que nos traigan ideas diferentes. Entonces, tener equipos de trabajo multidisciplinarios nos ayuda a eso, a aportar diferentes puntos de vista y a tener pues un mayor rango de soluciones. También es muy importante crear espacios creativos. El proceso de innovar es más efectivo si se acompaña en un entorno que favorezca la innovación. Es muy importante tener espacios propicios para eso, para pensar, para leer, para inspirarse. No tenemos que tener una infraestructura gigante, pero sí es importante tener espacios que las personas puedan encontrar hojas, colores, marcadores, que puedan sentir el aire, que se puedan relajar, que se puedan inspirar, tener libros, tener revistas. Entonces, los espacios creativos son muy importantes y son muy fáciles de tener, no necesitamos muchos recursos para propiciarlos. También es muy importante premiar las nuevas ideas. El reconocimiento es una magnífica recompensa para incentivar la creatividad, y es que el reconocimiento se puede hacer de muchas maneras. Muchas personas valoran mucho más el reconocimiento social, que digan, ay, esa persona dio una solución súper buena que nos llevó a crear un nuevo producto o que nos ayudó a mejorar un proceso, pero también hay reconocimientos que pueden darse de manera de recurso como tal, para que incentiven la creatividad y las ideas de las personas. Puede ser darle tiempo libre, darle un viaje a algún lado para que se inspire como recompensa, o pues darle algún incentivo económico como tal. También debemos fomentar la empatía y la creatividad. Es muy importante incorporar procesos de creatividad en las dinámicas del trabajo para eh, que tengamos mejores resultados como tal en los procesos. También es muy importante proporcionar a los trabajadores la información y las herramientas necesarias para que puedan innovar. Entonces, como les mencionaba, libros, revistas donde puedan ampliar su conocimiento, herramientas como software, como aplicaciones, para que puedan cultivar sus habilidades y para que se puedan llevar a cabo más fácil los procesos de innovación. Y también es proporcionarles los recursos y estructuras y espacios necesarios para permitir la innovación. Algo también muy importante es incentivar la innovación abierta. Las empresas más innovadoras están buscando colaboración constante con otras empresas, ya que aprenden aspectos muy valiosos como aprovechar el talento, aprovechar la experiencia de otras empresas y su agilidad para innovar. Bueno, entonces con esto cerramos este video, con estos tips, por decirlo así, para crear una cultura más orientada a la innovación. Cerramos con este último punto de innovación abierta porque es el tema que vamos a ver en el próximo video, y todo se conecta. Entonces, crear esa cultura de la innovación es ser esos líderes, permear
esa transformación en nuestros colaboradores, hacer que la innovación suceda, promover espacios para que la innovación suceda y sobre todo fortalecer esas capacidades y esos talentos individuales de las personas que son los que hacen que la innovación sea una realidad y los que nos permiten crear una cultura de la innovación al interior de nuestras empresas.